Buenas tardes, hermanos. Que el Señor los bendiga en este hermoso miércoles. Am, Espero que todos estén bien. Estamos a mediados de semana aquí juntos con ustedes, listos para alabar al Señor. Me gustaría leer una escritura antes de comenzar. Salmos 46. Salmos 46. Les doy unos momentitos para que encuentren la escritura. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido entre la tierra. Y el último versículo dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Hermanos, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro guerrero. Él pelea por nosotros. Él está con nosotros y vamos en estos momentos darle gracias a Dios y pedirle que en medio de cualquier tribulación, cualquier prueba, que Él nos ayude en estos momentos enfocarnos en Él y decir gracias, Señor. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos estar juntos, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Padre Santo, sabemos que tú eres nuestro guerrero, que tú, Señor, ya peleaste toda batalla por nosotros, Señor, y tú ya la tienes en tus manos, Padre. Te pedimos en esta tarde, mi Dios, que tengas este servicio de hoy en tus manos, Padre. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestra mente, Señor, cada preocupación, cada dolor, Señor, cada pena, Padre Santo, cada enfermedad que tengamos, que estemos cargando, Padre, y que te la demos a ti, a tus pies, mi Padre, y que te demos gracias, mi Dios, porque en medio de cada cosa que esté pasando en nuestras vidas, Señor, tú estás ahí presente siempre, Señor, peleando por nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres
Vamos a cantarlo una vez más. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Amén, Señor. Tú eres nuestro guerrero, Padre Santo. Tú eres Rey y Dios, Padre, y te has levantado con poder. Gracias te damos, Padre. Vamos a seguir alabando a Dios. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres nuestro refugio, mi Dios. Tú eres nuestra fortaleza, Padre. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Cuando pienso en tu amor, en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, en todo lo que has dado, tu sangre por mí, voy a llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar.
no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. En mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias te damos, Señor. Queremos que nuestras vidas sea perfume a tus pies, Padre. Algo agradable a ti, Señor, porque tú te mereces eso y mucho, mucho más, Padre. Te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Di. Gracias por dirigirnos en alabanza. Bienvenidos en esta hora. Estamos muy contentos de que usted nos sintonice por medio de Facebook Live. Aquí estamos cada miércoles reuniéndonos virtualmente, ¿verdad? Y bienvenidos, hermanos. Vamos a empezar con nuestro estudio en esta hora y quisiera que abrieran sus Biblias, que las tengan ahí listas y disponibles a la carta del apóstol Pablo a Colosenses, y vamos a estar en el capítulo 1, vamos a cubrir los versículos del 24 al 29, pero manténgase ahí porque vamos a continuar hacia el capítulo 2, los versículos del 1 al 7, así es de que vamos a cubrir estos versículos en esta tarde. Suena como si fuera bastante, pero vamos a ver que Pablo nos armoniza y nos habla bastante acerca de su ministerio aquí en estos versículos, después de haber hablado a la iglesia, después de haberlos comentado por su servicio, por su amor, después de haberles pedido que se comporten y que vivan una vida como es digna de acuerdo al llamado que han sido hechos en Cristo Jesús, y también como veíamos la semana pasada de cómo Cristo Jesús viene también a traer paz entre Dios y los hombres, ¿verdad? Por medio de su sacrificio en la cruz. Y ahora, hermanos, en esta tarde vamos a estudiar en cuanto a lo que Pablo habla acerca de su ministerio, que es enfocado, podríamos decir, específicamente hacia la comunidad gentil. Y estos son los versículos que vamos a estar leyendo y estudiando en esta tarde. Capítulo 1, los versículos del 24 al 29. Espero que todos estén ahí listos y preparados, hermanos. Si me acompañan en una oración para pedir así la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tenemos la libertad de poder abrir tu palabra en nuestros hogares donde estemos reunidos, Señor. Y más que eso, Señor, tenemos la convicción de que tu Espíritu Santo nos acompaña ahí donde estemos. Gracias, Padre Celestial, por ser un Dios omnipresente y un Dios omnipotente, Señor, que estás en todo lugar, tienes la capacidad y la habilidad de estar en cada uno de los hogares que nos sintonizan. Y Espíritu Santo, tú nos unes en un mismo sentir y en un mismo deseo de alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Te pedimos ahora, Espíritu Santo, que seas tú el que nos dirija, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir lo que tienes por medio de la palabra en esta hora, Señor. Ayúdanos a recibir, preparar nuestros corazones, Señor, y que cualquier
distracción que pueda existir, Señor, sea eliminada y que podamos enfocarnos en tu palabra en esta hora. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Como les decía, hermanos, al principio vamos a ver esta parte, estos versículos en los que Pablo expone acerca de su ministerio y habla de cómo su ministerio es específicamente hacia el pueblo gentil, eso será la población no judía, ¿verdad? Y cómo él ha sentido el llamado y ha sido llamado por Dios para llevar el mensaje. Y en estos versículos, hermanos, vamos a ver algunos de los propósitos que Pablo tiene dentro de su ministerio y también vamos a ver algunas de las razones por las que él ha sido llamado al ministerio, a ministrar al pueblo gentil. Recordemos que está escribiéndole a la iglesia en Colosas y la iglesia en Colosas era mayormente gentiles que se habían convertido, podemos hablar griegos, romanos que se habían convertido al cristianismo y estaban siendo atacados, y esta es la razón por la que Pablo escribe la carta a Colosenses, estaban siendo atacados por doctrinas falsas. Entonces Pablo viene a ratificar la identidad que tenemos como cristianos en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver los siguientes puntos con Pablo y estos versículos que están a continuación. Y voy a ir leyendo por algunos bloques, hermanos, para que ustedes me puedan seguir, y ahí vamos a ir deteniéndonos de acuerdo a los versículos. Y dice el versículo 24 del capítulo 1 de Colosenses, dice: ahora, aparte de que ya terminó Pablo hablándole a los hermanos, ahora dice: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, versículo 25, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y quiero detenerme en estos primeros dos versículos, hermanos. Pablo, en primer lugar, no defiende, pero expone y pone claro su ministerio. He sido hecho ministro de Dios de acuerdo a su administración, dice, de acuerdo a su mandamiento. Y como ustedes recordarán, en Hechos podemos ver no la reconciliación, pero la conversión de Pablo en el camino, cuando él se encontraba en camino a perseguir a la iglesia. Y ahí es donde Pablo recibe el llamado a ser un ministro hacia los gentiles. Y vemos que en algunas cosas vemos aquí que él menciona que el ministerio no es algo fácil. Dice que él está sufriendo aflicciones, dice: padezco por vosotros aflicciones y cumplo en mi carne, dice, a causa de todas estas cosas. El llamado al ministerio, hermano, no es una cosa fácil. Y la razón por la que lo digo es de que quiero que vayamos clarificando algunas cosas y las vayamos aplicando a nuestras vidas. Es muy importante, hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia, como la congregación, que tengamos siempre en nuestras oraciones y en nuestra mente el ministerio de nuestros pastores, el ministerio de nuestro pastor en particular. Que lo tengamos siempre en oración. Muchas veces, hermanos, la iglesia tiende a desvalorar, y tal vez si no a desvalorar, a minimizar el trabajo del pastor. Y debemos de estar seguros, hermanos, de como miembros y como equipo de iglesia, debemos de apoyar a nuestro pastor en oración. Debemos apoyarlo moralmente y espiritualmente. El trabajo del pastor no es un trabajo fácil. Pablo nos dice aquí que él padece por ustedes, dice: yo padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Pablo no está hablando de que él necesita sufrir un poquito más en su cuerpo lo que Jesús no había sufrido todavía. No está hablando él de eso. Él está hablando de que él sufre aflicciones en nombre de ¿quién? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces es una manera de hablar, ¿verdad? Es una figuración. Él está comparando a la iglesia con el cuerpo de Cristo. Y dice: de la cual, versículo 25,
fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y aquí viene la segunda parte del versículo 25, hermanos, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y ahí vemos, hermanos, el primer llamado de Pablo. ¿Se dan cuenta que Pablo, su llamado principal es anunciar las buenas nuevas del Evangelio? Y en eso nos damos cuenta, hermanos, cuando nuestro pastor está haciendo su trabajo. Y lo vamos a aplicar más adelante, hermanos, no tanto ya a solamente como si fuera trabajo solamente del pastor, pero también es trabajo de nosotros, de ustedes, los cristianos más maduros. Y dice aquí que ha sido él comendado como ministro de Dios, dice, según la administración de Dios, dice que me fue dada para con ustedes, para con vosotros. En la segunda parte del versículo 25 es la palabra clave. La palabra clave en este versículo es anunciar. Y esa es la primera, vemos la primera responsabilidad que Pablo sentía para con la iglesia de Colosas. Y tal vez no solamente para con la iglesia de Colosas, sino para todos aquellos cristianos a los que él era ministro. Dice, en primer lugar, hermanos, yo he sido puesto como ministro con ustedes, como servidor hacia ustedes. ¿Por qué? Porque es necesario que yo anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora podemos decir, bueno, hermano, ese es el trabajo del pastor. Y aquí es donde hablaba hace un par de minutos en cuanto, ahora lo vamos a poner al nivel de congregación. Usted y yo, hermano, como lo explicaba Pablo al principio, que hemos sido llamados a caminar como es digno, hemos sido puestos delante de Dios aptos, recuerda que de eso hablábamos la semana pasada también, y por medio de su sacrificio en la cruz tenemos ahora nosotros paz con Dios y venimos ya no somos enemigos de Dios, sino que venimos a ser amigos y somos reconciliados con Dios. Entonces ahora, hermanos, de que Dios nos ha traído, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha liberado, nuestro trabajo, hermanos, no es solamente estar sentados y disfrutar del paseo, sino que ahora, hermanos, es tiempo en que usted y yo debemos arremangarnos las mangas de los brazos, no de los pantalones, de los brazos, y empezar a trabajar y poner manos a la obra. Imitar a Pablo en ese sentido. Dice que él fue hecho ministro según la administración de Dios en el versículo 25 y dice que le fue dada esa administración para con la iglesia y el propósito principal para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hermanos, tenemos un tesoro, usted y yo tenemos un tesoro, dice en una de los evangelios que tenemos un tesoro guardado en vasijas de barro, algo que vale mucho, y ese es el conocimiento del evangelio de Dios. Y siempre me gusta, hermanos, hay un canto favorito y que ocupa un lugar especial en mi corazón, que pregunta, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría yo si tú no me hubieras rescatado? Y podemos preguntarnos eso, hermanos. Usted en su intimidad, ahí donde está, usted puede preguntarse eso y preguntar y ver hacia atrás y preguntarse, ¿dónde estaría yo si el Señor no me hubiera alcanzado? Entonces debemos de compartir el evangelio, hermanos. Y dice aquí que en primer lugar, una de las prioridades en el ministerio de Pablo y una de las prioridades en la vida del cristiano debe ser el anunciar la palabra de Dios. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y más adelante en el versículo 26 vamos a hablar, hermanos, acerca del evangelio en sí. Porque el término, la palabra de Dios, a veces es un término muy general. Pero recordamos que Pablo está hablándole a los gentiles, no le está hablando a los judíos. Los judíos eran una hoja diferente, hermanos. Ellos traían unas tradiciones bastante arraigadas,
traían la promesa de Abraham bastante fuertes, pero Pablo está hablando ahora con los gentiles, con usted y conmigo. Y dice, mi propósito principal es anunciar la palabra de Dios. Y veamos el versículo 26, porque en el versículo 26 Pablo nos habla acerca de un misterio. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es algo que está escondido. Cuando usted va a ver una película o una obra de misterio, es porque hay algo que tal vez no se descubre hasta el final. No sé usted, pero esa es una de las del tipo de películas o del tipo de historias que a mí me gustan. Yo no disfruto una historia o una película en la que me doy cuenta en los primeros 5 minutos del acto, me doy cuenta y puedo figurar en mi mente quién va a ser el malo y quién va a ser el redimido y quién va a terminar mal o quién va a ser el héroe de la película. Yo prefiero una película de misterio, y eso no quiere decir de miedo, ¿verdad? No, una película de misterio, donde se dan muchas vueltas y muchos cruces y se voltean varias páginas, se eliminan varios actores y varios personajes y al final, hermanos, se descubre, y por eso es que se llama una película de misterio, porque se descubre una verdad o se descubre el papel importante. Y de eso es de lo que nos habla Pablo aquí. Dice, he sido llamado en mi ministerio, una de las cosas principales es anunciar la palabra de Dios para con ustedes. Y más específicamente, ahí en el versículo 26 dice, el misterio, leámoslo juntos, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Dice, a mí me fue dada la oportunidad, a Pablo, hermanos, le fue dada la oportunidad de descubrir ese misterio y de exponerlo públicamente para ustedes los gentiles, dice. Ese misterio que había estado oculto por edades y por siglos. Podemos recordar, hermanos, acerca de la promesa que se le fue hecha a Abraham. La promesa que existió mucho antes de que iba a venir alguien, que iba a venir un redentor, que venía alguien que venía a redimir al mundo, que venía a liberar al pueblo de Israel, que traía buenas noticias. Y ese era el misterio. ¿Quién será? ¿Recuerdan cómo hablábamos de una historia, de una película de misterio? Es algo que está oculto, no se conoce desde el principio. Y ese misterio era Cristo Jesús en nosotros. Sé que me estoy adelantando un poquito, pero vamos a seguir leyendo. Y dice, a mí me fue dado ese privilegio. Y a nosotros, hermanos, como cristianos, se nos ha dado también ese privilegio. La experiencia de conocer a Cristo Jesús personalmente en nuestras vidas. Y ahora, hermanos, se nos ha dado el privilegio de ser ministros. Y yo sé que la palabra ministros a veces se ha malinterpretado porque dicen, por ejemplo, no sé, con ustedes, pero en mi pueblo recuerdo que decían, va a venir el ministro. Y todos había que barrer la casa ese día, hermanos. Y había que servirle el pedazo más grande de la gallina que matábamos para el lonche, ¿verdad? Porque teníamos que, venía el ministro. Se ha sacado de contexto la palabra ministro. La palabra ministro quiere decir siervo o servidor. Y usted y yo, hermanos, hemos sido hechos ministros del Señor. Somos siervos del Señor. Y por lo tanto, hermanos, a nosotros se nos ha dado la oportunidad y el privilegio, no solamente de experimentar una relación con Cristo Jesús y experimentar una vida nueva y abundante en Cristo Jesús, pero de dar a conocer ese misterio a las personas que no lo conocen. Dar a conocer el Evangelio de Cristo Jesús a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo que no conocen del Señor y que necesitan saber
las buenas nuevas. Volvamos aquí al versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, esos somos usted y yo, que es Cristo Jesús en vosotros. Ese es el misterio escondido por los siglos, hermanos. Antes de Cristo se esperaba y se miraba, y los profetas, hermanos, y los profetas y todos los ancianos y toda la gente que vivió antes del nacimiento de Cristo veían hacia adelante con la esperanza de que vendría el prometido, de que vendría el Mesías, de que vendría un Redentor. Y usted y yo, hermanos, que estamos ahora después del nacimiento de Cristo y de su sacrificio en la cruz, podemos ver hacia atrás y podemos decir, Él, Cristo Jesús, era la promesa. Él es el Redentor. Como dice Juan el Bautista en el primer capítulo de Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso recordamos, hermanos. Recordemos, tengamos en mente que a nosotros se nos ha dado el privilegio no solamente de experimentar una relación y una vida nueva en Cristo Jesús, pero también de revelar ese misterio que había estado escondido por mucho tiempo. Cristo Jesús en ustedes, dice Pablo aquí al final del versículo 27. Cristo Jesús en vosotros, al final del versículo 27, que es ¿qué? La esperanza de gloria. En Él tenemos nuestra esperanza, hermanos. Creo que esto está más que claro para el cristiano. En estos tiempos, hermanos, de incertidumbre, en estos tiempos de necesidad, hermanos, que sé que tal vez hay algunos hermanos o hermanas que han perdido su trabajo, que tal vez ¿cómo se dice? El income, los ingresos económicos, financieros han rebajado o han parado, no han venido a ser como lo que eran normalmente. Quizás la salud, hermanos, quizás su salud está frágil en este tiempo. Si quizás no está frágil, tal vez está de una manera desconocida. No sé qué va a pasar. No sé qué van a dar estos resultados que me hicieron la última vez. Quizás es una relación con su pareja, quizás una relación con sus hijos, quizás una relación intrafamiliar. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Dice, Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. En Cristo Jesús, hermanos, podemos experimentar el cielo aquí en la tierra. La vida eterna empieza, hermanos, desde el momento en que conocemos y le damos las riendas de nuestra vida a Cristo Jesús. Y ese misterio, hermanos, Pablo lo que habla aquí al principio, ese misterio, hermanos, es el que ha sido encomendado a él como ministro de los gentiles y a nosotros, hermanos, como siervos del Señor. Hemos sido encomendados a compartir y más que compartir, a anunciar a Cristo Jesús, que es la esperanza de gloria. Y dígame si no, en estos tiempos el mundo necesita esperanza. No una esperanza de a lo mejor, ¿verdad? O como decimos a buen español, ojalá, sino una esperanza fiel, una confianza en Cristo Jesús. En que aunque el mundo alrededor esté desmayando y se esté derrumbando, nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Continuamos en el versículo 28. Cristo Jesús en vosotros, la esperanza en gloria. Y vuelve otra vez a repetir la palabra clave en estos primeros versículos, a quien anunciamos, ¿qué? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Pablo nos dice que ese es el propósito de anunciar a Cristo Jesús, el propósito de descubrir este misterio que había estado escondido por las edades.
a presentar y anunciar a Cristo Jesús como la esperanza y la gloria. ¿Para qué? Dice, para poder así amonestar, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Y aquí, hermanos, lo que Pablo está hablando es el siguiente paso. Primero, hermanos, es anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús, que hay una vida nueva y que hay una esperanza de vida en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, hermanos, después de anunciar, discipular. Y aquí lo vemos con estas dos palabras. Dice amonestando y enseñando. Y la palabra amonestando, hermanos, la busqué en el diccionario. Yo la palabra amonestando la entiendo como regañar, ¿verdad? Me amonestaron. Cuando estamos viendo un partido de fútbol o de básquetbol, o de cualquier otro deporte, hay un referee, hay alguien que está llevando ahí el control de la situación, y cuando alguien comete una falla, él amonesta, ¿verdad? Da una amonestación, da una tarjeta amarilla o da una penalidad porque en señal de amonestación. Y buscaba yo la palabra amonestación y dice advertir, prevenir o reprender a una persona a causa de un error o una falta. Y ahí es donde viene, hermanos, el discipulado. Recordamos que Pablo estaba escribiendo esta carta porque los hermanos en Colosas estaban siendo atacados con falsa doctrina. Y cuando la falsa doctrina viene, hermanos, usted y yo, como cristianos maduros, debemos estar listos para amonestar, listos para advertir, para prevenir y para reprender si es necesario cuando hay alguna falta por parte de una persona, cuando hay algún error. Lo hacemos en amor, hermanos. Eso no quiere decir que nos da la licencia, hermanos. Espero que me entiendan la palabra. Nos da la licencia de que andamos con un chicote ahí dándole al que se porte mal. No, sino de amonestar con amor, de ayudar a corregir. Cuando vemos, hermanos, que está entrando doctrina falsa, cuando vemos, hermanos, que un hermano está siendo engañado, que está siendo aludido por una doctrina que no es verdadera, debemos amorosamente corregir, prevenir, amonestar. Y eso es parte del discipulado. La segunda parte, Pablo aquí nos dice, estamos amonestando a todo hombre, ¿y qué? Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Enseñando, dice, comunicar experiencias o ideas que se conocen. Entrenar, hermanos. Y es parte del discipulado. Y quizá no es para todos, hermanos, pero es muy importante. El primer paso, anunciar el evangelio de las buenas nuevas. Y en segundo lugar, el discipulado entre los hermanos. Si usted es llamado hoy en su corazón, si usted siente en su corazón el deseo de discipular, especialmente usted si es un cristiano maduro y ve a un cristiano joven, tome ese paso. No tenga temor. Por medio de oración y por medio de disciplina, tome usted el paso de ser maestro y discipular. Es algo muy importante para la iglesia. Continuamos aquí en los siguientes versículos. Pablo dice que su deseo es amonestar, aparte de hablar y enseñar la palabra de Dios, amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, con el propósito de ¿qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y nos damos cuenta, hermanos, nos enseña aquí Pablo que nuestro trabajo como cristianos maduros, y tomamos el trabajo de discipular a otro hermano. El propósito, hermanos, no es hacernos ver bien, no es hacernos de que digan, wow, este hermano cómo conoce de las cosas, o mira, es un súper santo, es un súper cristiano, es un héroe de la fe. No, hermanos, el propósito del discipulado, hermanos,
es que, dice aquí en el versículo 28 al final, a fin de presentar que perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a fin de perfeccionar a nuestros hermanos. Yo sé que la palabra perfeccionar se oye así muy alta, hermanos. Y estamos muy acostumbrados a aquel dicho que dice que nadie es perfecto y todos a veces lo usamos como una excusa. Pero aquí la palabra, hermanos, la palabra que usa aquí, esta versión en perfecto, otras versiones hablan acerca de maduro. Otras versiones hablan acerca de una persona que está preparada. Y la palabra, hermanos, originalmente es una palabra que se usaba, por ejemplo, en el asunto marítimo, completo. Cuando una barca de pesca, hermanos, estaba lista, las redes ya estaban amarradas, estaban preparadas, las bolsas estaban listas para mantener a los pescados en las bolsas, los remos estaban limpios y listos para poder salir al mar. Eso es lo que quiere decir esta palabra, perfeccionar o perfectos. Quiere decir que está completa y que está preparada para salir al mar. Y ese es el propósito final, hermanos, el propósito principal del discipulado, de que podamos presentarnos delante de Dios como personas completas y preparadas para el trabajo que Dios nos ha encomendado. No creo que vayamos a poder continuar al capítulo 2, hermanos, a causa del tiempo, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Pablo habla acerca de su ministerio y cómo él ha sido llamado por Dios específicamente para ministrar a la iglesia, primordialmente en Colosas, en este caso que está escribiendo esta carta, pero está hablando acerca de presentar el evangelio y ministrar a la iglesia de los hermanos gentiles. Esto quiere decir a los no cristianos. Y su propósito principal en su llamado a servir era ¿qué? Anunciar el evangelio de Dios, anunciar la palabra de Dios de una manera completa. Y en ello anunciar y presentar ese misterio del que habla él, que había estado oculto, que había estado guardado por generaciones. Y eso es Cristo Jesús en ustedes. Estamos hablando de una nueva, si no una nueva, estamos hablando de una identidad en Cristo Jesús. Es uno de los principales temas en Colosenses. Pablo está hablando en este bloque acerca de su ministerio y en segundo lugar habla de cómo es necesario el discipulado en su ministerio, amonestando y enseñando a los hermanos para presentarlos delante de Cristo maduros, completos y perfectos, que viene siendo una combinación de palabras que nos enseña un cristiano, hermanos, conocedor de la palabra, listo para defender la fe y listo para vivir la fe. Hermano, como usted y como yo, hemos sido llamados a un evangelio santo. Cristo Jesús nos rescató, Cristo Jesús murió por nuestros pecados, nos dio una nueva identidad, nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, es tiempo de ponernos en marcha y arremangarnos las mangas y salir adelante y anunciar el evangelio de Cristo y discipular unos a otros, discipular a los hermanos. Usted que es un cristiano maduro, usted sabe y usted conoce y usted siente en su corazón. El discipulado entre los hermanos es algo a lo que somos llamados. No se intimide por la palabra discipulado, no se intimide por la palabra ministro. Simplemente significa servir al Señor en lo que Él nos ha llamado. Continuaremos la siguiente semana, hermanos, en el capítulo 2, donde Pablo habla y sigue terminando de hablar acerca de su ministerio y vemos qué otras facetas de su ministerio él siente que son importantes y cómo las podemos aplicar a nuestras vidas.
nuestra hermana Di nos dirige con unas alabanzas. Damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar juntos por medio de este medio y poder orar, poder estudiar la palabra del Señor y poder alabar su nombre en armonía. Que Dios les bendiga, hermanos. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperán, todos le adorarán. Quien como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá, tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrí las puertas hoy, al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darles libertad. Oh, bien como el Señor Dios fuerte. Él es el león, león de Judá, tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 Oh, ¿quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá, tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Amén. Muchas gracias, hermana, por dirigirnos en la alabanza. Hermanos, solamente un par de anuncios. Este viernes a las 7 de la noche le están todos invitados por ese mismo canal ya iba a decir de YouTube, pero no es YouTube, es Facebook Live. El viernes a las 7 de la noche, todos están invitados para nuestra
nuestro momento de oración a las 7 de la noche. También el domingo a las 11:30 de la mañana, nuestro servicio dominical con Pastor Kenio. Todos están invitados, hermanos, por este mismo medio. Y terminamos en esta hora queremos terminar con una oración de gratitud por las bondades que el Señor ha tenido en nuestras vidas, porque Él nos ha protegido y nos ha guardado. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de estudiarla y de recibir de parte de tu Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque nos has guardado en tu mano poderosa. Con amor, Señor, nos has cuidado, nos has escogido. Y Padre, ahora queremos servirte, queremos agradarte con toda buena obra, Señor, y con todo buen fruto. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo de estudio y de adoración especialmente para ti. Te alabamos, te amamos, Señor, y gracias, Padre Celestial, por todas tus promesas que no fallan y que siempre son cumplidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Hermanos, que Dios les bendiga, y terminamos siempre con el versículo que nos gusta repetir al unísono, y espero que usted nos ayude ahí desde donde está. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buena noche.